Saludos centinelas, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. ¿Alguna vez has sentido que ya has escuchado ese rumor antes? ¿Has escuchado esa noticia 3 veces? Con 3 variaciones diferentes, ¿y ninguna se ha hecho realidad? Bueno, esta semana fue eso elevado a la milésima potencia. La cantidad de filtraciones, insiders y teorías que explotaron en las redes fue tan grande que mucha gente comenzó a preguntarse: ¿todavía vale la pena creer en algo? Pero espera. Entre las tonterías hay cosas serias sucediendo. Rumores tan bien fundamentados, con detalles tan precisos, que incluso hicieron que James Gunn respondiera en público. Y cuando el propio jefe de DC Studios interrumpe lo que está haciendo para negar algo, ahí es cuando sabemos que hay humo. Y donde hay humo geek, normalmente hay un multiverso colapsando, un guión reescrito de última hora, o un reinicio a punto de ocurrir. Pero hay un detalle que nadie está notando. Un patrón. Un tipo específico de rumor, que no solo regresó con fuerza esta semana, sino que está sirviendo para probar al público, como un termómetro de aceptación, pero disfrazado de una filtración inocente. Y cuando te das cuenta de eso, es imposible ignorarlo. Volveré a eso. Porque el punto es el siguiente: este video no solo repetirá los rumores. Vamos a analizar, desentrañar, exponer a los mentirosos y mostrar lo que realmente puede cambiar el futuro del DCU y del MCU. Pero para eso necesitas venir conmigo hasta el final. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, ya. Dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Matt Reeves finalmente entregó el guión de The Batman Part 2. Pero la pregunta que está causando problemas en los bastidores de DC no es sobre el contenido, sino sobre el retraso. Lo que parecía ser solo otra etapa del proceso creativo, se convirtió en un punto de fricción entre las expectativas ejecutivas, la frustración silenciosa y la planificación estratégica de James Gunn. Warner misma habría dado un ultimátum informal: o el guión llegaba pronto, o la franquicia podría ser redirigida. La primera película de Reeves recaudó casi $800 millones a nivel mundial. Fue considerada un soplo de identidad en un DCU fragmentado e inconsistente. Pero han pasado 3 años y... nada, sin confirmación de calendario, ningún anuncio real de reparto, ninguna pista de filmaciones. Y esto no es solo un capricho. En el juego corporativo de los grandes estudios, el tiempo es capital, y Batman es el activo más valioso de DC. El retraso ha puesto a ejecutivos como David Zaslav y Peter Safran en una posición de exigencia, y la tensión aumenta. Por otro lado, James Gunn intenta mantener la diplomacia. Cuando se le preguntó si el guión debía entregarse el 23 de junio, él solo dijo: «No es cierto», pero no negó la existencia del plazo, ni que esperaba el material hasta fin de mes. Según entrevistas recientes, Gunn dejó claro que necesita leer la versión final antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro del personaje dentro o fuera de su nuevo universo. Y ahí es donde está el punto muerto. Porque si Reeves no lograra alinear el cronograma, el elenco y la visión creativa a tiempo, es muy posible que el estudio acelere otra versión de Batman. Y no sería un mensaje simbólico, sería una ruptura real. Un reinicio suave inmediato. ¿Y sabes cuál es el detalle más incómodo? Desde 1989, nunca ha habido un intervalo tan largo entre películas live action de Batman como el que estamos a punto de enfrentar. Pero hay algo que casi nadie ha notado, y que cambia la lógica de esta espera. Hay una tensión que nadie quiere admitir públicamente, pero que está moldeando el futuro del DCU. La relación entre James Gunn y Matt Reeves puede parecer respetuosa en los discursos oficiales, pero detrás de las cámaras es casi inevitable ver un enfrentamiento silencioso. 2 Batmans. 2 visiones creativas. 2 universos competidores. Y solo una ventana de lanzamiento viable hasta 2027. Reeves trabaja con precisión quirúrgica. Su versión de Batman es más densa, más cruda, anclada en una Gotham decadente y realista, mientras que Gunn estructura su DCU como una fusión entre el espíritu de los cómics de la Edad de Oro
y el tono emocional de las animaciones del DC Animated Universe. El Batman de Gunn, que aparecerá en Brave and the Bold, será padre. Tendrá un Robin, y no cualquier Robin, sino Damian Wayne. Un contraste total con el solitario y joven Bruce de Pattinson. Esto no es solo una diferencia de estilo. Es un conflicto directo de identidad narrativa. Y cuando los rumores comenzaron a sugerir que el nuevo Batman oficial del DCSU podría ser anunciado aún este año, las señales Los planes se volvieron más claros. Gunn estaría desarrollando el guión con un guionista misterioso, alguien con la experiencia suficiente para manejar un reinicio completo. Y la sincronización de esto es crucial. Porque si la película de Reeves se retrasa más allá de enero de 2026, el estudio podría no esperar. Y si no espera, el Elseworld de Pattinson será gradualmente dejado atrás. Pero el punto más sutil llega ahora. Un rumor aparentemente descartable, que podría ser la clave para entender el movimiento de Warner. Durante una entrevista, a Gunn se le preguntó si había posibilidades de que Robert Pattinson se integrara al nuevo DCU. La respuesta fue directa: no. Y al justificarlo, dijo que los tonos no encajaban, que el universo de Reeves era más contenido, más sombrío, y que sería sofocante encajar a ese Batman en una narrativa donde lo imposible es común. Sin embargo, esta explicación revela más de lo que parece, porque, históricamente, siempre que un estudio se preocupa demasiado por justificar la separación entre versiones, es porque ya ha comenzado las pruebas para la sustitución. La última vez que esto sucedió fue con el propio Henry Cavill. Explicaron demasiado, negaron demasiado, hasta que llegó el corte, y aquí el patrón se está repitiendo. Pero hay una pieza en este rompecabezas que casi nadie ha visto, y que conecta directamente a Reeves, Gunn y el antiguo deseo del estudio por un World's Finest moderno. En medio de la avalancha de rumores, uno pasó casi desapercibido, pero es posiblemente el más relevante de la semana. James Gunn confirmó que la película de Clayface va a abordar directamente el impacto de la inteligencia artificial en la clase artística. Sí, estamos hablando de un villano clásico de la galería de Batman, siendo reinventado como una crítica viva a la sustitución de actores por algoritmos. Y esto no es solo provocativo, es sintomático de lo que Hollywood está viviendo ahora. Según Gunn, el Clayface de esta nueva versión será un actor al borde del colapso. Alguien que lo ha perdido todo ante las réplicas digitales, los avatares sintéticos, la estética del deepfake. Un personaje que, por vanidad y desesperación, cruzará la línea entre la actuación y la monstruosidad. Y no es difícil entender por qué este tema se está tratando con tanta urgencia. El creciente uso de IA generativa en voces, rostros e incluso interpretaciones completas ya ha generado serias advertencias de sindicatos como el SAG-AFTRA. Y si piensas que esto es solo ficción, recuerda que Marvel ya utilizó la captura digital del rostro de un actor fallecido en Secret Invasion. La discusión ya no es teórica, ya ha comenzado. Pero hay un detalle aquí que lo cambia todo. Clayface es, por esencia, una criatura moldeable. Alguien que asume formas, distorsiona identidades, manipula apariencias. En otras palabras, él es la propia metáfora ambulante de lo que la IA está haciendo con los rostros de Hollywood. Y colocar a este personaje como protagonista de una película R-rated, bajo la dirección de Mike Flanagan, conocido por el terror psicológico y la construcción de protagonistas rotos, eleva la propuesta a un nuevo nivel. El propio Gunn indicó que será una historia trágica, con violencia visceral y dilemas morales, algo más cercano a Logan que a las películas anteriores de DC. Y esto arroja una nueva luz sobre el universo que está creando. Un universo donde lo grotesco no es solo físico, sino también ético, donde la monstruosidad puede venir disfrazada de innovación. Y en este contexto, Clayface deja de ser solo otro villano, y se convierte en un símbolo. Un reflejo distorsionado de lo que Hollywood está volviéndose. Pero esta elección también revela otra cosa. Una tendencia en el DCU de Gunn de trabajar con villanos con humanidad trágica.
Primero fue el Alto Evolucionario en Guardians 3, luego el Lex Luthor más manipulador en Superman Legacy, y ahora un Clayface que es víctima antes que amenaza. Pero, ¿qué dice esto sobre el futuro de los otros villanos clásicos de DC? Entre tantas publicaciones aleatorias y fanfics disfrazadas de primicias, una filtración específica llamó la atención, porque, a diferencia de la mayoría, venía con detalles visuales consistentes, coherencia en el vestuario y el tipo de variación que suele aparecer en arte conceptual real. Estamos hablando de la supuesta batalla en la mansión Equitas, en Avengers Doomsday, donde Magneto lideraría a los mutantes contra los Vengadores. La lista de personajes descritos es impresionante. Storm de blanco con capa, Gambit con saco y cadenas, Colossus con cresta y uniforme rojo, Psylocke con traje clásico morado, Nightcrawler empuñando espadas. Y lo más curioso, Wolverine estaría presente, pero fuera del traje amarillo, con un aspecto. El que recuerda al estilo visual de Caballero de la Noche, con chaqueta de cuero y mirada ruda. Magneto, por su parte, aparece en armadura roja con capa púrpura, liderando el ataque. Y, según la misma filtración, Javier y Bestia estarían ausentes por no apoyar la ofensiva. Visualmente, todo parece una fusión entre los diseños de X-Men 97 y los visuales más modernos de los cómics de la década de 2000. Pero hay algo que cambia por completo la lectura de esta filtración. La descripción coincide con ciertos estándares estéticos de arte conceptual que Marvel desarrolla internamente como pruebas de tono, no como material final, y el propio autor de la filtración, James Mawa, se encargó de advertir que todo se basa en arte conceptual. Es decir, no es una escena final, ni una confirmación de elenco. Aún así, hay un valor simbólico aquí. Magneto liderando la resistencia mutante contra los Vengadores puede ser la forma en que el MCU encontró de insertar a los X-Men directamente en un conflicto de escala multiversal, sin necesidad de volver a contar su origen por 10ª vez. Y esto abre la puerta a teorías más audaces. Después de todo, si Xavier y Bestia son los únicos que se niegan a seguir a Magneto, es posible que aquí tengamos la semilla de una división ideológica entre los propios mutantes. Algo que recuerda directamente al arco clásico de Utopía en los cómics, cuando los X-Men se dividen después del evento de Complejo de Mesías. Pero un detalle específico puede indicar aún más. La ausencia destacada de Jean Grey y el aspecto clásico de Cíclope sugieren que el MCU está coqueteando con un equipo inicial muy cercano a los años 90, pero con una inversión de lealtad: Magneto como líder. Esto puede ser un indicio de que el reinicio de los X-Men comenzará por la tensión interna, y no por el origen. Pero hay un símbolo en esta filtración que cambia por completo el sentido de la escena, y casi nadie lo ha notado. Cada semana aparece una nueva cuenta en X, anteriormente Twitter, que se autodenomina una fuente confiable del MCU. Pero una en particular cruzó la línea y fue moralmente prohibida por la comunidad. La cuenta MCU Source, que ya estaba siendo cuestionada por sus publicaciones cada vez más absurdas, finalmente reveló su verdadera naturaleza. No es una fuente ni un informante. Es una cuenta paródica que utiliza el formato de rumor para provocar reacciones de odio, enojo y clics fáciles. El detonante fue la publicación de que Bella Ramsey había sido elegida como una variante de Tony Stark en Avengers Doomsday. La información, completamente falsa, fue creada para generar polémica. Y funcionó. Miles de interacciones, compartidos y comentarios cargados de prejuicios, ataques personales y misoginia. No era una broma inofensiva. Era una trampa. Un anzuelo diseñado para encender la base más tóxica de los seguidores. Y desafortunadamente, lo logró. Eric Voss, de New Rockstars, fue directo. Llamó a la cuenta hack y mentirosa. Y fue más allá. Excluyó públicamente cualquier mención futura de MCU Source en sus videos. Un ban editorial completo. Y este tipo de acción es rara. Porque incluso canales grandes, a veces, se apoyan en perfiles ambiguos para alimentar teorías. Pero aquí se cruzó la línea. No solo por el contenido falso, sino por el daño real que causó a la imagen de una actriz que ya había sido objeto de ataques durante la emisión de The Last of Us.
Este caso revela una herida abierta en el fandom actual. La mezcla de información, humor y mentira se ha convertido en una fórmula demasiado lucrativa para ser ignorada. Pero, al mismo tiempo, es demasiado peligrosa para ser tolerada. Porque cuando una publicación falsa comienza a ser compartida por perfiles grandes, adquiere el estatus de verdad por la repetición. Y este es el punto más crítico. Ya no importa si es una primicia o una broma. Si se vuelve viral, moldea la opinión. Y en este escenario, el daño es inmediato. Pero hay otro lado de esta historia. Un lado que revela por qué cuentas como esta siguen creciendo, y lo que esto dice sobre la ansiedad colectiva por novedades. No es solo culpa de quienes difunden, también es culpa de un sistema que recompensa la exageración. Y hay un patrón en estos perfiles que pasa desapercibido, pero que los conecta a casi todos. Lo que antes era una función casi periodística se ha convertido en una actuación. Scoopers, insiders, leakers. Estos términos han perdido su significado original y han sido absorbidos por un nuevo tipo de creador de contenido, el intérprete de rumores. Alguien que no informa, sino que actúa, que no verifica, sino que provoca, que construye teorías como si fueran avances oficiales, con gráficos, montajes, frases impactantes, y cero compromiso con lo real. Esta transformación no es accidental. Con la caída de la credibilidad de perfiles tradicionales como Daniel RPK y Grace Randolph, el vacío fue llenado por figuras que entienden mejor el algoritmo que el backstage de Hollywood. Ellos saben el momento adecuado para soltar un nombre. Saben qué imagen se vuelve viral. Saben cómo darle aires de legitimidad a algo que nunca fue verificado. Y lo más curioso es que parte del público sabe que es falso, pero aún así lo consume. Porque el rumor dejó de ser información, se convirtió en entretenimiento en sí mismo. Es el fenómeno del rumor como tráiler paralelo, algo que no necesita ser verdad, siempre y cuando sea lo suficientemente interesante como para generar conversación. Y cuando esto se mezcla con los fandoms que necesitan actualizaciones, como los fans de X-Men, Cuatro Fantásticos o Liga de la Justicia, el terreno se vuelve fértil. Basta una imagen borrosa, una frase fuera de contexto, o el nombre de un actor famoso vinculado a un papel icónico. El clic llega, el compromiso explota. Y la verdad, es solo un detalle secundario. Pero hay un punto aún más preocupante en todo esto. Estamos entrando en una fase en la que Marvel y DC ya no pueden controlar la narrativa de sus propios proyectos, porque cada silencio de los estudios es llenado en segundos por una avalancha de versiones no oficiales. Y cuanto más tardan en divulgar algo concreto, más espacio ganan las versiones falsas. Esto ya ha sucedido antes con No Way Home, con Multiverse of Madness, y ahora se está repitiendo con Avengers Doomsday. Pero hay un patrón en el comportamiento de estos. Perfiles que lo entregan todo. Un tipo específico de rumor, que siempre regresa cuando la emoción está disminuyendo, y que sirve como un termómetro de atención. Parece solo provocación, pero revela una clara estrategia de manipulación de la comunidad geek. En medio de este campo minado de rumores, teorías performativas y filtraciones con apariencia de fanfic, cada vez es más difícil distinguir lo que es solo provocación y lo que realmente indica un cambio estructural en el universo geek. Pero a lo largo de esta semana, algunos signos fueron demasiado consistentes para ser ignorados. El retraso en el guión de Matt Reeves es más que un problema logístico. Es un reflejo de la lucha silenciosa por el protagonismo narrativo dentro del DCU. Clayface, siendo reposicionado como un símbolo de la era de la IA, revela la nueva propuesta autoral de Gunn. Villanos con alma trágica, moral distorsionada y relevancia temática real. La filtración de la batalla de la Mansión X, aunque no confirmada, lleva rasgos visuales e ideológicos demasiado marcados para ser simplemente una conjetura. Y el caso de MCU Source muestra el punto de saturación de la comunidad, donde la búsqueda de la verdad ha sido cambiada por la necesidad de estimulación constante, incluso si es vacía. Al final, lo que queda no es solo la información, sino la sensación. El sentimiento de que estamos entrando en una nueva era,
donde el rumor ha dejado de ser un riesgo aislado y se ha convertido en una pieza activa del engranaje narrativo. Algunos rumores son solo humo, pero otros son ensayos. Sondeos calculados de aceptación. Y cuando un mismo rumor regresa, con pequeñas variaciones, de forma cíclica, puedes apostar, alguien está probando algo. Pero eso, el verdadero patrón de manipulación colectiva, lo analizaremos en otro vídeo. ¿En cuál de estos rumores crees? Dímelo en los comentarios.